Bueno, vamos al segundo tipo de enlace, que es el enlace covalente. Como tip, el enlace covalente se da siempre entre dos no metales. Recuerden que el enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Bien. Cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 1,7, solo menor que 1,7, los átomos no pueden robarse electrones como sucede en el enlace iónico. Entonces lo que sucede es que cada uno pone un electrón y los comparten, forman un par compartido. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. Así, cuando comparten un solo par, recibe el nombre de enlace covalente simple, se representa con una rayita que une a los dos átomos. Cuando comparten dos pares de electrones se produce un enlace covalente doble y se representa con doble rayita, y un enlace covalente triple comparten tres pares de electrones y se representa con tres rayitas, ¿sí? Hay una situación en la cual se forma cuádruple, que es entre dos átomos de carbono, pero es el único compuesto, el único momento en el que se forma. Bien, vamos a ver ahora cómo clasificamos a los enlaces covalentes. En el video de presentación vimos que había tres tipos de enlaces covalentes: el no polar, el polar y el dativo, que también recibe el nombre de enlace covalente coordinado. En el enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividades es menor o igual a 0,4, ¿sí? Es decir, que los electrones se van a compartir de manera equitativa. ¿Por qué? Porque como los dos átomos tienen una diferencia de o la misma electronegatividad o muy parecida, entonces tienen la misma fuerza, entre comillas, para atraer a los electrones. Se da, por ejemplo, entre dos átomos iguales, obviamente, ¿sí? Que tienen 0 de diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, el átomo de oxígeno, ¿sí? Y acá vemos, a la vez de un enlace covalente no polar, también estamos viendo representado un enlace covalente doble. El átomo de oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? Y para completar su octeto necesita 8. Recuerden ustedes que el oxígeno es un átomo muy electronegativo, es decir, muy ávido de electrones. Entonces directamente en la naturaleza nunca lo vamos a encontrar como un átomo aislado, sino que lo vamos a encontrar como una molécula diatómica, porque se juntan entre sí los átomos de oxígeno, formando un enlace covalente doble entre ellos, ¿sí? Es decir, compartiendo dos pares de electrones. Y como tienen la misma fuerza, los electrones se comparten de manera equitativa. ¿Cómo representamos eso? Poniendo los electrones bien en el centro de la distancia entre los dos átomos. Vamos ahora al enlace covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividades está entre 0,4 y 1,7, decimos que el enlace covalente es polar. Es decir, que hay un átomo que es bastante más electronegativo que el otro, pero que esa electronegatividad no le alcanza como para robar los electrones y transformar esto en un enlace iónico, sino que simplemente el átomo más electronegativo va a tener los electrones más cerca de sí. Y entonces el otro átomo va a quedar como desposeído de los electrones, aunque en realidad los están compartiendo, ¿sí? Es el ejemplo típico del agua, y fíjense en la estructura de Lewis cómo se representan los electrones compartidos de este enlace simple. Los representamos pegaditos al oxígeno y lejos del hidrógeno. Aprovecho para hacer esta aclaración, no sé si la hice en videos anteriores, de que en rigor de verdad, los electrones de todos los átomos, por disposición de la estructura de Lewis, deberían ser representados con puntos, con fines didácticos, es decir, para que se vea mejor a qué elemento pertenece cada electrón. Los representamos acá con rayita, palito,